Un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo pienso que nos preocupa a todos, a los creyentes y a los que no son creyentes. Y es el tema de la muerte. Tenemos miedo a morirnos. Tenemos miedo a la forma en cómo vamos a morir. Tenemos miedo que se muera un familiar, que se muera un ser querido. Tenemos miedo hasta los familiares que vamos a dejar aquí, ¿verdad? ¿Qué será de ellos, no? Y hoy vamos a hablar del tema de la muerte, pero desde la mirada divina, desde la divina voluntad. Y para eso nos va a acompañar un hermano muy querido desde México, que es Adonai López. Adonai, bienvenido. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos, Adonai, para escucharte, para que hablemos, ¿verdad?, de todo lo que Jesús habla en los libros de cielo. Le habla a Luisa de lo que es la muerte. Y hemos visto, ¿verdad?, muchas veces cuando leemos los libros de cielo, cómo Luisa le decía a Jesús ese deseo que ella tenía de irse a la patria celestial, ¿no? Y también como Jesús dice, para el alma que vive en mi divina voluntad, no hay muertes. Así que aquí estamos atentos a escucharte, Adonai. Muchas gracias, Carolina. Pues sí, muchas veces para la mayor parte de la gente el morir implica un miedo, un temor muy grande y es más por la incertidumbre, ¿verdad? De saber qué hay más allá, si sí hay una vida más allá después de la muerte, si no hay. Y esto es más en las personas que no son creyentes, porque la persona que sí es creyente, la mayor parte de los católicos, pues sí sabemos que existe una vida después de la muerte. El detalle está en que en muchas ocasiones, aunque sabemos que existe una vida después de la muerte, no le creemos a Jesús lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces siempre queda esa incertidumbre y es el mismo Jesús el que nos dice que el temor a morir es una locura. Es una locura porque y nos lo genera el hecho de que no conocemos qué hay más allá. Jesús en los escritos de Luisa hace mucho hincapié en la necesidad del conocimiento y es el conocimiento precisamente de Él mismo, o sea, de la divina voluntad que es el mismo Jesús, lo que nos va a ir quitando a nosotros todos los miedos, toda la incertidumbre, todos los temores que nosotros podemos tener o generar en el momento en el que pensamos sobre este hecho que es la muerte. La gente cree que la muerte es nada más el momento en el que nuestro cuerpo ya queda inerte, sin funciones, y ahí ya terminó completamente la vida, pero no es tan así. Ahora sí que en realidad podríamos decir que existen varios tipos de muerte, que en este caso, en el momento en el que nuestro cuerpo termina con sus funciones físicas, podemos decir que es la muerte física del ser humano, pero muchas veces nos olvidamos que tenemos una vida espiritual, que en este caso también existe la muerte espiritual, le estamos dando muerte también a la vida divina en cada uno de nosotros, cada vez que nosotros no hacemos actos unidos a la divina voluntad, sino que simplemente vivimos con nuestra propia voluntad humana y que creemos que esa es nuestra vida, entre comillas, nuestra vida original, que la cual pues no es así. Jesús pues, nos dice en los escritos que la vida humana o la voluntad humana la pone en el ser humano como una opción nada más para que el ser humano pueda ejercer su libre albedrío y que la voluntad humana es del tamaño de un átomo en comparación con la voluntad divina, que es un sol en el interior de la criatura. Ya por razones que ya nosotros hemos comentado, que ya conocemos y que por el momento no vamos a abordar, elegimos vivir nuestra vida con una voluntad humana sin tomar en cuenta la voluntad divina, pero Jesús a lo largo de los escritos es a lo que nos llama, a lo que nos invita a regresar al puesto, al orden y a la finalidad para la que fuimos creados por Dios, que de hecho ese es el título que le pone Jesús a los libros de cielo y es precisamente la finalidad para la cual nosotros fuimos creados. Tomando en cuenta esto, muchas veces la incertidumbre que nosotros tenemos nos genera estos miedos
Y ahorita, como usted mismo lo mencionaba, el miedo más grande que puede tener el ser humano, en la mayoría de los casos, es perder un ser querido. Les preguntamos a la gente, oye, ¿y cuál es tu miedo más grande? Y casi siempre el miedo más grande de las personas es, pues perder a mi mamá, perder a mi papá o perder un hijo, perder a mi esposa, perder a mi esposo. Siempre es perder a alguien, ¿no? O sea, perder un familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos la certidumbre de qué va a pasar y porque no le creemos a Dios. Esto puede chocar un poco porque la mayor parte de la gente sí cree en Dios, pero no le cree a Él. Entonces, digo que es un choque, porque ¿cómo puede ser posible que nosotros creyendo en Dios y sabiendo que en el momento de la muerte lo que hace el alma es pasar primero el purgatorio, cuando el alma no ha unido sus actos a la divina voluntad, tiene que pasar por este paso que es el purgatorio y después pasar al cielo? Pero sabemos que la finalidad de este paso, que es la muerte, es llegar al cielo y disfrutar a Dios en plenitud, en función de qué tanto conocimos a Dios, ¿verdad? Jesús, en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Juan 17:3, nos dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, es el conocimiento de Dios. A mayor conocimiento, mayor vida eterna. Entonces, imagínense toda la grandeza y la oportunidad que el mismo Jesús nos está dando de poder ir disfrutando de Dios, y es una decisión que nosotros vamos a ir tomando. A mayor conocimiento, mayor plenitud de vida eterna podemos nosotros gozar, ¿verdad? Claro, Entonces, eh, sí, dígame. sí. No, que te iba a comentar que seguramente tú lo habrás leído también en La Reina del Cielo, cómo la Virgen explica y va hablando con la voluntad divina y desde esa voluntad divina tomar toda la paz, la fuerza, el movimiento, todo. Y entonces cuando nosotros tenemos esos miedos que es como yo decía al principio, puede ser que la persona hasta sea creyente, aún sabiendo que es que, o sea, que es creyente, que sabe que después de la muerte está la vida eterna, sienten ese miedo, pero es que como tú lo has planteado, es porque no creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Entonces, a través de estas verdades divinas, a través de ese conocimiento, como dice la palabra, ¿no? Esto es la vida eterna, que te conozca, ese conocimiento que se va a ir haciendo vida va a ir sacando de nosotros todo miedo, sobre todo, pienso yo, a lo desconocido, ¿no? A lo que ¿qué viene después? Yo puedo decir, la vida eterna, la vida con Dios, inmersa en Dios. Pero si tengo miedo, entonces todo eso se queda de palabras para afuera, ¿no? Y claro, y sobre todo el hecho de que el, el, el hecho de que ignoramos lo que Jesús nos dice o nos promete, nos hace que tengamos miedo. Por ejemplo, hay algo muy bonito en el volumen 30, en la lectura 20 de marzo 6 de 1932. Jesús ahí nos habla de cómo su agonía nos la deja como ayuda en el momento de la muerte, la propia muerte. Y bueno, voy a leer un pedacito, dice, en suma, mis obras giran en torno a sus obras, mis palabras en torno a las suyas, mis penas en torno a sus penas, y cuando está por dar el último suspiro de su vida, mi agonía le gira en torno para sostener la ayuda, y mi muerte con fuerza inexpugnable gira en torno para darle ayudas inesperadas, y con celo todo divino se estrecha en torno para hacer que su muerte no sea muerte, sino verdadera vida para el cielo. Es un pedacito de una lectura muy, muy bonita y que nos está garantizando que en el último instante de nuestra vida, su agonía nos sirve a nosotros para darnos esas ayudas y de alguna manera nos está garantizando el cielo. De, de, de igual manera,
deberíamos nosotros tenerlo pensado para las familiares, para la gente que nos interesa o que son especiales para nosotras. Muchas veces nosotros no entendemos el hecho de que se nos muera un familiar y sobre todo nos causa un choque muy, muy grande cuando somos católicos activos, por así decirlo. Vamos a misa, comulgamos, ayudamos en la iglesia, participamos en movimientos, somos muy activos. Pero cuando tenemos una situación en donde un familiar está en riesgo, está a punto de morir por alguna enfermedad o por alguna situación, un accidente o lo que sea, se nos olvida y pareciera como si quisiéramos que Jesús nos pagara lo que ya hemos hecho. Empezamos a hacer esos pequeños tratos con Dios de, oye, déjamelo que no se muera, que viva, que tenga esto, el otro, eh, yo te seguiré sirviendo, voy a seguir haciendo esto, voy a hacer lo otro, y la realidad es que no funciona de esta manera. Así no es como Jesús determina las cosas para la criatura, sino que lo va formando de un plan totalmente distinto, de una manera divina y que muchas veces sobrepasa nuestro entendimiento. Por ejemplo, para nosotros, la mayoría de la gente cree que la muerte debería de ser un paso en el cual las personas debemos tener todos un tiempo de preparación para irnos despidiendo de nuestra familia, para dejar pues asegurados a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, tal vez a nuestros papás. Y es precisamente como lo decíamos hace un momento, mientras más seguros estemos desde nuestra mentalidad y mientras más seguros dejemos a nuestra familia, entre comillas, más seguro es morirnos. ¿Por qué? Porque les dejamos a lo mejor el seguro de vida, porque les dejamos a lo mejor la empresa, porque les dejamos a lo mejor una pensión, porque les dejamos a lo mejor la educación o cualquier otro tipo de cosas. Pero cuando no hay seguro, cuando no hay pensión, cuando se batalla, incrementa nuestra incertidumbre y ese miedo a morirnos. Y ahí podemos notar que es precisamente el apego a la familia, lo que nos está generando ese miedo a morirnos. No es tanto por lo que va a pasar después, sino qué vamos a dejar o cómo va a pasar. Si se muere mi hermano, si se muere mi mamá, ¿qué va a pasar con sus hijos o qué va a pasar con los demás? Es la incertidumbre, ¿verdad? A Luisa, en algún momento de su vida, siente esta pequeña incertidumbre cuando se le muere su hermano. ¿Se acuerda? En el volumen 20, la lectura 28 habla precisamente de esto. Y Jesús, con un amor, una ternura muy linda, le habla sobre esta situación. Le dice, Luisa comienza hablando, dice, me sentía toda afligida por la muerte de improviso de una hermana mía. El temor de que mi amable Jesús no la tuviese consigo me desgarraba el ánimo. Y al ver mi sumo bien Jesús, le he dicho mi pena, y él todo bondad me ha dicho, hija mía, no temas. Luego esta palabra, no temas. Jesús estaba viendo que estaba sintiendo un temor. ¿Por qué? Porque no tuviera a su hermana con él. No es tanto que Luisa sintiera esto, sino que es muchas veces que Jesús le pone estas incertidumbres a Luisa para nosotros. Lo personal, de lo que he leído de la Biblia, el pasaje favorito y el que más me gusta es el de cuando Pedro camina sobre el agua, ¿se acuerdan? Claro, sí, Que sí. están en la tormenta y luego ven que viene Jesús caminando en el agua y Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Pedro se baja, empieza a caminar, pero cuando se da cuenta empieza a voltear y ve que está la tormenta y el agua y se ve que está caminando en el agua, empieza a dudar. Ahí está el temor del cual habla Jesús, se empieza a hundir. Maestro, sálvame. Jesús lo toma de la mano, lo saca y le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Fe, le dice. Pues está hablándole a Pedro, de San Pedro, y le dice, hombre de poca fe, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos lo que San Pedro al principio, si eres tú, manda que yo vaya,
y vamos y no dejamos de ver a Jesús, pues vamos a caminar sobre el agua. Y en este caso podemos ver que el agua es nuestros problemas, nuestras aflicciones, todas las circunstancias de la vida que de repente se nos complican, entre comillas, cualquier tipo de situación que, entre comillas, lo vuelvo a decir, no nos parezca favorable. Y le digo que no nos parezca favorable porque para el alma que vive en la divina voluntad, que trata de vivir en la divina voluntad, para mí me parece que tiene muy claro que aquella versículo bíblico de Romanos 8:28, ¿no? Sé que todo aquello que sirve para bien para los que aman a Jesús, a Dios, todo. No dice esto sí y esto no. Entonces, volviendo a la lectura, Jesús le dice, hija mía, no temas. ¿No está acaso mi voluntad que suple todo a los mismos sacramentos y a todas las ayudas que se pueden dar a una pobre moribunda? Pero ¿cómo? Si el mismo Jesús está diciendo, no temas, mi voluntad suple absolutamente todo, incluyendo los sacramentos. Y dice mucho más cuando no está la voluntad de la persona de no querer recibir los sacramentos y todas las ayudas de la iglesia. O sea, cuando la persona sí quisiera recibirlo, pero por alguna situación no se puede, con mucha más razón, la misma voluntad de Dios suple a los mismos sacramentos o la ausencia, en este caso se puede decir la ausencia del sacerdote que pues no está allí. Jesús no puede perder un alma nada más porque no está un sacerdote en ese momento para administrarle un sacramento. Y entonces dice que como madre da en aquel punto extremo, debe saber que mi querer la arrebata, al arrebatarla de la tierra de improviso, me la ha hecho circundar por la ternura de mi humanidad. Mi corazón humano y divino ha puesto en campo de acción mis fibras más tiernas, de modo que sus defectos, sus debilidades, sus pasiones han sido miradas y pesadas con tal fineza de ternura infinita y divina, y cuando yo pongo en campo mi ternura no puedo hacer menos que tener compasión y dejarla pasar a buen puerto, como triunfo de la ternura de tu Jesús. O sea, Y nadie se... además, conociendo, ¿verdad?, estas verdades divinas, nosotros sabemos que en la divina voluntad nos unimos a ese acto único y eterno de Dios y nuestra oración se expande y se extiende. Entonces, no importa si un familiar nuestro haya fallecido, no sé, por decir algo, hace 60 años atrás o hace 70 años. Vemos Luisa en la última hora de la Pasión, las 24 horas, seguramente la habrán leído. Sabes que ella le dice a la Virgen, acompáñame en este momento de agonía, vísteme con las llagas de Jesús, lávame con sus lágrimas y vayamos también, vamos a hacer todo esto, acompañar a todos los agonizantes y lo podemos hacer. Ponernos en el momento de nuestra muerte, ¿sí? Y de cualquier familiar y de cualquier ser querido y en cualquier momento, ¿no? Eso es lo maravilloso de ir conociendo la divina voluntad. Exactamente, y sobre todo cuando le creemos a Jesús, es precisamente eso lo que hace posible que nosotros podamos ponernos en ese punto, a lo mejor del pasado, como usted lo dice, y no es precisamente a lo mejor con mi muerte, cuando vaya yo a morir o sienta que estoy a punto de morirme, sino, bueno, ya se murió mi hermano, se murió mi papá, se murió X persona, pues le puedo ministrar, le puedo ayudar, le puedo dar esas ayudas que el mismo Jesús. La lectura continúa diciendo, tú temes porque no había nadie a su alrededor y si quiso ayuda, no tuvo a quien pedirla. Ese era el temor de Luisa y ese es el temor de muchos de nosotros. ¿Quién le pudo haber ayudado a mi hermano? ¿Quién le pudo haber ayudado a mi mamá o a mi papá o a fulano? Pero Jesús le dice, ay, hija mía, en aquel punto las ayudas humanas cesan, no hay quien le ayude. No tienen ni el valor ni efecto porque el alma entra en el acto único, así como usted lo mencionaba ahorita, y si primero con su creador, y en este acto primero a ninguno le es dado entrar. Y además, a quien no es un perverso, la muerte repentina sirve para no hacer poner en campo la acción diabólica, sus tentaciones, los temores que con tanto arte arrojan los moribundos, porque se los siente arrebatar sin poderlos tentar ni seguir. Por eso,
lo que se cree desgracia para los hombres, muchas veces es más que gracia. Fíjate, mira, mira lo importante de esto, de cómo Jesús va diciendo esto. La muerte repentina sirve para no hacer poner en campo la acción diabólica, sus tentaciones, los temores que con tanto arte arroja en los moribundos, porque se los siente arrebatar sin poderlos tentar ni seguir. Por eso, lo que se cree desgracia para los hombres muchas veces es una gracia de Dios. Ujú. Es que los Claro, caminos de Dios son inescrutables. sí, muchas veces nosotros no entendemos. A mí me parece como aquella señora que está bordando algo en una tela y el niño lo ve desde abajo y pues por la parte de atrás se ve feo, no tiene forma ni nada y ¿qué estás Qué haciendo feo, ahí? ¿verdad? Qué Se ve feo. bien feo, pero cuando lo termine y le da la vuelta, pues, ahí se ve el rosal, ahí se ven las frutas, ahí se ve lo que estaba abordando la señora. Y así nosotros de repente vemos el plan de Dios y, ay, Diosito, ¿qué andarás haciendo? Y muchas veces, lamentablemente, la gente, las personas tratamos de querer corregirle la plana a Dios. O sea, nos eleva la soberbia y no, Diosito, por ahí no era. Tratamos de andarle corrigiendo la plana a Dios y en este caso, cuando Jesús mismo nos dice lo que para los hombres les pareciera una desgracia porque murió, entre comillas, antes de tiempo, pues no fue antes de tiempo, fue en el momento en el que Jesús lo quiso, porque es precisamente, y hay una lectura en el volumen 19, en el volumen 19, la lectura 40, Jesús le dice ahí que el poder de la muerte lo tiene Jesús. O sea, no es un accidente como tal. Nosotros lo vemos así, pero ¿cuántas personas vemos que se caen de una azotea, reciben un balazo, son atropellados, tienen un infarto, lo que sea, y no se mueren? No, y ¿Qué más pasa ahí? nosotros sabiendo, o sea, sabiendo ya y empezando a conocer la divina voluntad, que cada uno de nosotros viene con sus números de actos, un número de pensamiento, de nuestra mirada, de nuestros pasos, que ya nuestra vida no se mide en años, sino que Ujú, comienza a medirse en actos, ¿no? Y es como tú lo vas diciendo, a veces vemos no sé, la muerte sobre todo de personas jóvenes que decimos, ay, que tenía tantos años y mira lo que ha pasado, toda la vida por delante, qué pena, qué tragedia, pero es que no sabemos, no conocemos la mirada que tiene Jesús sobre cada situación y es ahí donde tenemos que llegar, ¿verdad? A tener esa mirada divina, ver todo en voluntad de Dios, ver todo especialidad del amor divino, ¿no? Como dice la palabra en Romanos, todas las cosas que Dios dispone es para bien de las almas. Que así lo toman, ¿no? Que lo toman para su bien. y claro, y bueno, poniendo en tela lo que decíamos de la lectura del volumen 19, que es la lectura 40 de julio 23 de 1926, Luisa comienza diciendo, habiendo esperado y suspirado mucho la venida de mi dulce Jesús, pensaba entre mí, ¿cómo haré si quien forma mi vida me deja sola y abandonada? ¿Podría yo vivir? Y si yo vivo, porque ahora entiendo que no son las penas las que hacen morir, pues si así fuese, después de tantas privaciones suyas estaría muerta. Las penas, a lo más, hacen sentir la muerte, pero no la saben dar. Hacen vivir estrujada y aplastada como debajo de una prensa, pero el poder de la muerte lo tiene solo el querer supremo. Entonces, el poder de la muerte lo tiene solamente el querer supremo. Si sufrimos un accidente, sufrimos algún acontecimiento extraño que nos van a dar un balazo, nos atropellen o lo que sea, si Jesús decide que ese momento no es el momento en el que se tiene que morir la persona, pues no se va a morir, no se va a morir. Y aquí en este caso sí habría que decir que Dios permite que la persona siga viviendo para gloria de Él y también para ayudas para las personas que rodean a esa persona. Ahora,
no es que Jesús decida el cómo se va a morir, porque Dios nos da libre albedrío. Entonces Dios tiene determinados el número de actos, como usted lo decía, para cada una de las personas. Y en el momento en el que termina sus números de actos, en ese momento ya es hora de que de ese paso de la muerte para llegar al cielo en algún momento. ¿De acuerdo? Pero, Yo pienso, Adonai, una cosa, perdona que te interrumpa, que por eso es sí, tan sí, importante el martirio continuo de atención, ¿verdad? De no dejar escapar ningún acto que nosotros hagamos, no dejarlo escapar, porque nosotros venimos, ¿verdad? Con esos números de actos ya. Y tenemos que empezar, ¿verdad? A partir de que nos llega este conocimiento del don de la divina voluntad, unirnos a Jesús, fusionarnos a esta vida divina para continuar haciendo nuestros actos en vida divina. Es verdad, ¿no? Que cuando Jesús dice en los libros del cielo que cuando ese don se nos es dado, se extiende en toda nuestra vida y toma todos nuestros actos pasados, pero no podemos ser negligentes, ¿no? De decir, bueno, ya eh, esto no es para mí, como yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que el don de la divina voluntad no es para mí, es que requiere mucha atención, es que, y siempre vamos poniendo peros y no sabemos cuándo nos va a sorprender la muerte, ¿no? A veces nos dedicamos toda una vida para trabajar en las cosas terrenales, cuando lo más seguro que tenemos es la muerte, no es la partida ya a la casa del Padre. Y si Dios nos ha dado este regalo para que empecemos a vivirlo desde aquí, vida de cielo, que nos va a permitir a nosotros que esa misma voluntad divina nos vaya purificando desde aquí. ¿qué tipo de miedos pudiésemos nosotros tener si es el mismo Jesús el que nos dice que en el momento de nuestra muerte, en el último instante de vida, Jesús se le presenta al alma y ahí nuevamente da otras ayudas? En el volumen 35, la lectura 40 de marzo 22 de 1938, ya avanzadito por ahí del párrafo 6, Jesús empieza a explicar lo que le pasa al alma en el último instante de vida. Y dice, hija mía buena, el decirte qué cosa hace mi voluntad con la criatura, como está con ella, si todos lo supieran, se arrojarían en sus brazos sin separarse jamás. Tú debes saber que ella la hace de verdadera mamá. Con sus manos creadoras la crea y la hace concebir en el seno materno. Jamás la deja sola ni siquiera un instante. Dice, en este instante, en este seno materno, como dentro de un sagrario la forma, le da el uso de los miembros, la hace crecer con su aliento, le da el calor y cuando la ha formado, bien la hace nacer a la luz del día, pero jamás la deja sola. Más que una madre le está siempre encima, la vigila, la asiste, le da el movimiento, la articulación a los miembros, el respiro, el latido y conforme crece, le da el uso de la palabra, el paso a los pies. No hay cosa que haga la criatura que no la haga junto con ella para darle el uso de la vida humana. Así que el principio de la vida humana, tanto del alma como del cuerpo, es formado por mi voluntad y ella se queda dentro como en un refugio para darle vida perenne. Ahora, hija mía, hasta en tanto que no comienza la culpa en la criatura, todo es voluntad mía. Y en cuanto comienza la culpa, así comienzan las lágrimas, los dolores de esta Madre Celestial. Esto es muy, muy interesante, porque muchas veces nosotros pasamos por alto o desconocemos esto que Jesús nos está diciendo en esta lectura, pero una pregunta muy común de mucha gente es qué pasa cuando un niño muere. O cuando es un niño chiquito que a lo mejor ya es bautizado, a lo mejor no ha sido bautizado, o que a lo mejor es abortado. ¿Qué pasa? Nos está diciendo que todo el periodo de vida de esa alma es un periodo en el cual Jesús está garantizando que es, hasta antes de la culpa, son actos de Él, son actos del mismo Jesús. No lo tiene como mérito la criatura, pero son actos que están hechos por Él mismo. Entonces, es muy importante saber este tipo de cosas
porque como el alma de este bebé, y no es un alma bebé, es un alma, no hay almas bebés. No hay almas bebés, ni hay almas niños, ni hay almas jóvenes, ni hay almas viejas, no, es un alma y ya, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, antes de morir, en el último instante de vida, pum, Jesús se le presenta y a mí me gusta decir que es como si dilatara el tiempo. Dilata el tiempo para que pase esto en vida y en vida el alma decida, pueda tomar esa decisión de sí, sí quiero estar contigo. Entonces, le da, aquí está mi voluntad, muérete con ella, para que pueda entrar al cielo, porque al cielo no entra nada que no sea divino. Eh, Y, sigue, y es sigue un hablando. momento, es ese momento de la que el alma tiene que decidir, ¿verdad? Que toma esa decisión desde esa voluntad humana libre, que a veces uno dice, "Mm, es imposible creer que haya almas que no decidan irse con Jesús y que prefieran condenarse, ¿sí? Es imposible creerlo, pero realmente es así. Y esa decisión se toma en la eternidad, ¿verdad? Como tú decías, ese es el acto que nosotros hacemos, que el alma hace en voluntad divina, ¿no? Aunque sea un solo acto, necesita el alma, un solo acto en voluntad divina. Y entonces en ese momento queda fijo en la eternidad. ¿A dónde va? ¿A dónde? Bueno, pues puede ir al purgatorio, puede ir al cielo o puede ir al infierno, ¿sí? Sabiendo ya que si el alma se condena, de ahí no sale. No, porque yo he escuchado muchas personas a veces que dicen, "Ah, pues voy a orar por los demonios para que se conviertan, o voy a orar por las almas que están en el infierno para que salgan del infierno". No, porque ya ese momento lo tomaron y queda fijo en la eternidad, ¿no? Sí, claro. Y qué bueno que lo menciona de esa manera, porque así es, se queda fijo en la eternidad y así va a quedar. Y es por esto que la oportunidad que nosotros tenemos de poder entrar a vivir en este ambiente de la divina voluntad, de obtener el don de la divina voluntad obrante en la criatura, lo podemos tener, pero hasta el momento en el que Luisa muere, porque en ese momento queda confirmado. Es como si se fundara el reino de la divina voluntad obrante en la criatura y ahora sí todos podemos acceder a él. Pero hasta antes de eso no, porque en el mundo de la posibilidad, pues cabía la posibilidad de que Luisa dijera que no. En esta misma lectura del volumen 35, en el párrafo 7, Jesús le dice a Luisa, tú debes saber que en aquel punto es la última espía de amor que hacemos a la criatura. La circundamos de gracias, de luz, de bondad, ponemos tales ternuras de amor, de ablandar y vencer los corazones más duros. Y cuando la criatura se encuentra entre la vida y la muerte, entre el tiempo que termina y la eternidad que está por comenzar, casi en el acto en el que el alma está por salir del cuerpo, yo, tu Jesús, me hago ver con una amabilidad que rapta, con una dulzura que encadena y endulza las amarguras de la vida, especialmente las de aquel punto extremo. Después la miro, pero con tanto amor de arrancarle un acto de dolor, un acto de amor, una adhesión a mi voluntad. Ahora, en aquel punto de desengaño, al ver, al tocar con la mano cuánto le hemos amado y la amamos, sienten tan dolor que se arrepienten de no habernos amado y reconocen nuestra voluntad como principio y cumplimiento de su vida y como satisfacción aceptan la muerte para cumplir un acto de nuestra voluntad. Ahí está, Jesús mismo nos lo está diciendo. A lo mejor no vivió en la divina voluntad, a lo mejor no la conoció, pero en ese punto cumple un acto de su voluntad para que ese acto de su voluntad le sirva como el pasaporte, como el pase para poder entrar al cielo en algún punto. Porque digo así, porque va a tener que purgar en el caso de que no haya conocido la divina voluntad, de que no lo haya vivido, ¿verdad? Esta lectura a mí me parece maravillosa y es de las que más tranquilidad debiese darle a toda la familia humana para el punto de la propia muerte y de la muerte de los demás, porque esto no nada más es para mí, sino es absolutamente para todos. La incertidumbre, los temores, los miedos, se desvanecen, desaparecen. Desaparece.
Me estoy acordando ahora del testamento espiritual de Luisa, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo ella va diciendo que empieza a ver esos soles y dice, ah, son los actos, empieza a reconocerlos, ¿no? Y dice, son los actos que yo he hecho en voluntad divina. Entonces estamos hablando realmente de un momento precioso, un momento sublime, hermoso, ¿no? Entrar en ese momento y poder nosotros que estamos conociendo esta vida divina, que queremos vivir en esta vida divina, poder reconocer nuestros actos, ¿no? Y obviamente esos mismos actos que vamos haciendo en voluntad divina también van a servir para nuestros familiares, no que van a ser actos propios de ellos, sino que esos actos en los cuales nosotros vamos llamando a esta voluntad divina y vamos correspondiendo a Dios, ¿qué hacen? Mueven a Dios, ¿no? Que hacen que llueva paz, bendición, gracia, conversión, santidad. A veces sin, como hablamos muchas veces de eso, a veces no tenemos ni que decirlo con palabras. Ay, Señor, que haya paz en el mundo. Ay, Señor, que fulano se convierta o que mi hijo se convierta. Simplemente nosotros, uniéndonos a esa voluntad divina y haciendo esos actos en voluntad divina, son los que van moviendo las gracias de Dios para nosotros, obviamente, y para todos nuestros familiares y toda las generaciones humanas, pasadas, presente y futura, porque como tú bien decías, ¿no? La oración en divina voluntad es una oración universal que abarca todo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ¿cuál temor? ¿Cuál Ninguno. miedo? Ninguno. Entonces, la muerte, y a lo mejor va a chocar un poco lo que estoy diciendo, pero para el alma que trata de vivir en la divina voluntad, la muerte es un momento esperado. Es un momento esperado porque ese es el paso para poder ya en plenitud, con esa visión beatífica, disfrutar de la plenitud de Dios en función de que tanto haya conocido a Jesús, de que tanto haya hecho vida las verdades divinas. Entonces, decíamos, nadie se muere en la víspera. Estos actos están establecidos y para que no quede duda, ¿verdad? En el volumen 21, la lectura 25 de mayo 22 de 1927, en el párrafo 2, Jesús le dice a Luisa, hija mía, así como en la creación, mi divina voluntad establecía el número de todas las cosas creadas, todo fue numerado, las estrellas, las plantas, las especies y hasta las gotas del agua. Cada cosa no puede ni perder algo de ella ni crecer según el orden establecido por el Fiat Supremo. Así también mi voluntad establecía todos los actos humanos de todas las criaturas, solo que en virtud del libre albedrío concedió a ellas, podían hacer estos mismos actos buenos o malos, pero hacer de más o de menos no les es concedido, sino que todo está establecido por el divino querer. No podemos hacer más, no podemos hacer de menos, ya está establecido. Otro punto para poder confiar en Jesús, del que en el momento en el que yo tenga que tener este paso por la muerte para pasar al cielo, para llegar al purgatorio, o en el caso de cada quien, ¿verdad? Es un punto en el que ya está establecido, ya cumplí a lo mejor con mis actos hechos que Dios me dio para poder vivir, y así es en la medida en la que se mide la vida de la criatura, como usted lo decía. No son años, no son minutos, no son segundos ni meses, sino que son actos en la divina voluntad. Hay otra lectura del volumen 30, la lectura 2 de noviembre 9 de 1931, donde Jesús le dice a Luisa, ahora Dios tiene establecido todos los actos de las criaturas y el número de los actos de ellas. Aquí ya nos está diciendo que hay un número específico de actos de cada uno de nosotros. Nosotros no lo conocemos, pero Él sí lo sabe. Dice, por eso el empeño de estos actos, porque establecidos por Dios, vienen tomados por mi divina voluntad, los ordena y pone su vida dentro de ellos. Pero, ¿quién da el cumplimiento de estos actos establecidos por el supremo querer? Quien coopera y se hace dominar por la voluntad divina.
con la cooperación y con su dominio, siente el vínculo en la inseparabilidad de ella y siente correr su vida divina en sus actos. Entonces, este sentir la vida divina solamente se va a dar si nosotros nos disponemos a vivir en la divina voluntad. Pues mira, yo te voy a decir lo siguiente. Leyendo estas verdades divinas, nosotros ya nos tenemos que ir comprendiendo, ir entendiendo y a la vez ir comprendiendo que en la medida que vamos leyendo, como dice Jesús, hay que rumiar, ¿verdad? Estas verdades, rumiar es pensar y repensar. Esas verdades divinas son las que nos van a ir iluminando a nosotros nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra memoria. ¿Para qué? Para que se vaya sacando, vaya saliendo de nosotros todo eso que es el miedo, el temor, la preocupación, las reflexiones personales, ¿no? Como bien has explicado tú, la voluntad humana es noche, ¿sí? Y la divina voluntad es el sol que nace de lo alto. Y entonces, a la medida que nosotros vamos haciendo nuestros actos en voluntad divina, vamos formando ese pleno día, ¿no? Y ese pleno día que es luz va a ir iluminando todo nuestro interior para que si tenemos miedo, pero no solo a la muerte, ¿eh? Porque a veces tenemos miedo a perder el trabajo, a la enfermedad, a muchísimas cosas, ¿no? Todo ese temor, el temor no viene de Dios, ¿no? Porque dice la palabra que el amor echa fuera todo temor, para que todo ese miedo, todo ese temor, todas esas preocupaciones vayan saliendo de nosotros, ¿no? Y que esas virtudes divinas, esos atributos divinos de Dios formen parte de nosotros como naturaleza, como vida, que no nos cueste ningún trabajo tener paciencia, eh, tener fe, tener esperanza, tener amor, sino que todo va a fluir como vida divina, ¿sí? Yo pienso que la divina voluntad, bueno, pienso, no, es así, la divina voluntad todo, es todo. Sí, tenemos que decir como le dijo Jesús a los discípulos, ¿no? En el momento en que estaba hablando, que estaba él explicando, ¿no? Tenéis que comer mi carne, tenéis que beber mi sangre, y muchos se fueron porque oyeron unas barbaridades de lo que estaba diciendo. Y Jesús le dice a sus discípulos, bueno, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué le contestaron? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Pues eso pasa con la divina voluntad. Cuando conoces esta verdad divina, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Que encuentres todo esto, toda esta doctrina de santidad divina, porque ahí es el punto, santidad divina. Así que miedo, ninguno, ¿no? No hay temor, no hay miedo, no hay incertidumbre, no hay nada. Aquí traigo a colación lo que decía de aquel pasaje de Pedro cuando camina sobre el agua. El chiste es tener la mirada en Jesús, ahí sin voltear a ningún otro lado. Ahora sí como aquellos mulas o los bueyes o los caballos que andaban arando y que tenían en la cara, en la cabeza algo para que no estuvieran viendo a los lados, sino simplemente nada más el camino que iban a arar. Así nosotros debemos ir, nada más con la mirada fija en Jesús. Jesús, desde el principio de los libros, le empieza a hablar a Luisa precisamente de esto, de la fe. En el primer volumen, Jesús le dice a Luisa, entonces decía Jesús, regresando a la fe, estaban hablando ya de esto, dice, para obtenerla se necesita creer, así como a la cabeza sin la vista de los ojos, todo le es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que le guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. La esperanza es el mismo Jesús. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? De la caridad, que es el Espíritu Santo. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas de modo que una no puede estar sin la otra. Y es pues, hasta cierto punto muy obvio porque es un solo Dios, pero en tres personas distintas. Es una unidad que se forma, que son, que es. Entonces, cuando el alma no tiene fe, y ahorita vamos a ver que Jesús mismo dice que la fe es Él mismo, se va precipitando y va de precipicio en precipicio.
Es por esto que tenemos miedo a una cosa, tenemos miedo a la otra, y el miedo hace que la criatura tome decisiones erróneas. ¿Qué pasa cuando una persona que pues es creyente, pero que tiene miedo de alguna enfermedad y es un miedo irracional, le está faltando creerle a Jesús, creerle a Él, tiene un miedo irracional, una locura, es creyente, pero va con el chamán, va a que le lean las cartas, va a que le hagan una limpia, va a que le hagan tal cosa, porque pues es creyente, entre comillas, pero tiene un miedo irracional porque le está faltando creer, le está faltando la fe, le está faltando esa confianza en Dios. Así de fácil y sencillo. Y si yo le creo, me está dando garantías, me está dando ayudas, me está dando confianza, me está dando un regazo en donde yo estar, tranquilidad, paz, armonía, en absolutamente todo lo que a mí me pasa. Y hablando de esto en el punto de la muerte, me está dando todo esto para la muerte, para la de los demás y para la mía. Pero ¿qué necesito? Fe. En el volumen 2, la lectura 43 de junio 25 de 1899, continúan hablando de la fe y Jesús le dice en el párrafo 2, dice, quiero que la fe te inunde por todas partes. Así es clarito, Jesús no se va a andar con rodeos. Ahí luego le dice, quiero que la fe te inunde por todas partes como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo, y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses, y aquí va lo interesante, sin que tú pienses en lo que vendrá, al cuándo y el cómo y qué harás, y yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrer. Después agregado, si te ejercitas en esta fe, casi como nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad. Y esto es un súper regalo totototote, ¿verdad? Porque mucha gente agarra las Sagradas Escrituras, la lee y quiere interpretar lo que dice y andan diciendo cosas disparatadas. Pero aquí nos lo está diciendo, si tú te dejas inundar por esta fe, vas a comprender lo que estoy diciendo. Esto de leer las lecturas, los grupos que se hacen de lecturas de la divina voluntad, y hay una lectura que en el volumen 13, la lectura 37, que habla de la barquita de luz, donde Jesús deja claro, aquí no hay maestros, ni hay guías, ni hay nada. Aquí el único que sabe del mar inmenso de mi divina voluntad soy yo. Y yo puedo enseñar nada más. Entonces nosotros, ¿qué somos? Somos espectadores nada más. Así de fácil y sencillo. Somos espectadores. Jesús es el que hace y obra absolutamente todo. Dice, y al hacer las cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado y esto es la unción de mi gracia. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y esto hace que nos dé el tercero, dice el tercero es un desapego. Y aquí viene lo interesante, porque Jesús dice que nos va a dar tres gozos espirituales si nos dejamos inundar por la fe. Y dice que el tercer gozo que Él nos da es el desapego total de todo. Entonces, el desapego es un don que Dios me va a dar si yo me dejo inundar por la fe. El desapego no es algo que yo tenga que conseguir por mérito propio, no. Y ahí tenemos muy claro mucha gente que hablando de la muerte, tiene tanto miedo a que se le muera un familiar o morirse a ellos mismos que hacen sus cursos de tanatología. Están tratando, están tratando de darse una tranquilidad ellos por lo que pueda sucederle a los demás. No, eso no va a pasar. Usted va a seguir sintiendo el mismo miedo porque ese miedo lo siente por la incertidumbre. Pero aquí Jesús le está diciendo, yo te voy a hacer que te desapegues del papá, de la mamá, de la esposa, de los hijos. ¿Por qué? Porque ya entiende perfectamente que sigue después de la muerte, que es una transición, es un paso para llegar al cielo y disfrutar de Dios.
¿Y cómo podría yo ser tan egoísta de querer tener aquí a mi familiar cuando él ya está con Jesús? Es algo irracional. Entonces, es Jesús el que me va a dar este desapego total de todo, y donde antes sentíamos inclinaciones, en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, le dice Luisa, como desde hace tiempo ya lo estoy infundiendo en tu corazón. Entonces, es el mismo Jesús el que nos va a ir dando este desapego, el que nos va a ir quitando estos temores, siempre y cuando yo me deje inundar por Dios, como las barcas son inundadas, me deje llenar por Dios, me deje llenar por esta fe para poder confiar solamente en Dios. Dice también en el volumen 2, una lectura de octubre 29 de 1899, dice: hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma fabricamos una casa. Los cimientos de esta casa se basan en la humildad, y cuando más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultarán los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. Nos está hablando de lo que en el volumen 1 es lo primero que le pide a Luis: el espíritu de mortificación, lo que es la verdadera humildad, el espíritu de rectitud, y esto que ya hemos conocido a lo largo de los escritos, que sirve precisamente para inundarnos de fe. Porque si no nos inundamos de fe, si no le creemos a Dios, llevar a cabo el espíritu de rectitud o el espíritu de mortificación, resulta imposible para la criatura, porque se le vuelve pesado y tedioso, y es un sufrimiento indecible. Pero si es Jesús el que está unido con el alma de la criatura, entonces el mismo Jesús lo dice: el sufrimiento hasta va a ser un anhelo de la criatura, va a querer el sufrir, va a querer el sufrir. Jesús, en el volumen 4, la lectura 46, de enero 6 de 1901, nos habla de cuando él fue visitado por los Reyes Magos. Y es increíble lo que hace, porque dice: con haberme comunicado en estos tres modos, que pues se habla de la belleza, del amor y de la potencia, dice, les obtuve tres efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, lo primero que podamos nosotros ver de esto es que si yo me dispongo a, por principio de cuentas, a leer los escritos de la divina voluntad, con la buena voluntad de pasarlos a mi propia naturaleza, Jesús ya me está garantizando que me va a dar algo de provecho, aunque puede ser que al principio pues no entienda mucho, que no entienda bien de qué está hablando, y me parezcan cosas disparatadas lo que dice Jesús. Eso es normal por tanta doctrina que nosotros tenemos, tantas creencias o otra cosa, información que ya poseemos, ¿verdad? Pero nos va a dar algo de provecho, y ese algo de provecho es que nos va a ir adentrando en este ambiente hasta que la misma criatura se enamora tanto de Jesús que voluntariamente le dice: aquí estoy, ya puedes poseerme. Y entonces Dios posee el alma y el alma posee a Dios. Y le dice: entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Entonces, la otra nos habla del desapego de todo, y aquí ya nos lo especifica, que es el desapego de nosotros mismos, cuando se comunica con el amor. Y ahora sí podemos nosotros ver que todos estos escritos, que es la manifestación del Espíritu Santo comunicándonos las verdades del mismo Dios, de la divina voluntad, y siendo que el Espíritu Santo es el amor de Dios, entonces a través de estos escritos nos va a ir comunicando el desapego de nosotros mismos. Pero ¿qué tengo que tener? Pues disposición. Y la disposición
No es solamente decirle a Dios, sí, sí quiero, aquí estoy. No, la disposición para Dios es demuéstrame que de verdad no quieres hacer actos con tu propia voluntad, sino que todo lo quieres hacer unido a mi divina voluntad. Esa es la verdadera disposición. No nada más decir, sí, sí, aquí estoy y yo quiero. Es parte de, pero demuéstrelo. Vamos a tratar de darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas. Y entonces nos vamos a llenar de fe y esa fe va a hacer que nos den ese desapego. Y teniendo ese desapego, entonces, pues ya no voy a tener esa preocupación, ese temor, ese miedo, esa frustración de que se muera fulanito, o de que me muera yo, lo que sea. No, porque aparte, ya estuvimos platicando de todas las gracias y todas las ayudas que Dios nos da en ese punto y antes de ese punto. Pues que el Señor nos va explicando todo a nosotros, nos habla como se abaja, ¿verdad?, nuestro conocimiento y nos va diciendo, lo primero, no puedo entrar en una habitación que esté llena de cosas, llena de apegos, yo no voy a, hay apegos materiales, ¿no? Pero hay apegos hasta espirituales cuando está llena de apegos. Entonces, ¿qué te va explicando? El desapego. Hay que desapegarse, pero no como algo que viene de nosotros, ¿no? Sino que se nos va a dar en la medida que nosotros nos vayamos ejercitando en la fe. Y es una gracia que nos da el desapego total de todo. Es que no va a venir ni siquiera de nosotros. Es que es maravilloso entenderlo así. ¿Sí? Que lo único que tiene que hacer el alma, como tú has explicado, disponernos, pero no disponernos de decir, sí, sí, yo quiero, pero luego no sacamos tiempo para leer los libros de cielo. No, estamos distraídos con muchísimas cosas que a veces no vienen de Dios y a veces también porque tenemos quizá un apostolado muy activo, por muchas razones, como tú bien explicabas. Jesús es el maestro y él conoce nuestra alma y él sabe lo que cada uno de nosotros necesita para vivir ese purgatorio anticipado, ¿no? Esa purificación. Y yo puedo decir que cada vez que leo estas verdades divinas, me sorprendo. Jesús se renueva cada vez, en cada lectura. Puedes leer la lectura 20 veces, 25, 30 veces, y siempre va a ser algo nuevo. Siempre aprendes algo nuevo, ¿no? De cada lectura que se lee de los libros del cielo. Yo le digo, para mí es maravilloso conocer estas verdades, porque como lo decíamos, nos va dando mucha paz, nos va dando mucha tranquilidad. Es el mismo Jesús el que nos va transmitiendo todo este amor, ¿verdad? Jesús le dice en el volumen 7, en la lectura 53 de octubre 13 de 1906 a Luisa. Si, hija mía, para conocer si un alma está despojada de todo, basta con ver si se suscitan deseos santos o aún indiferentes y está dispuesta a sacrificarlos al querer divino, con santa paz. Significa que está despojada, pero si en cambio se turba, se inquieta, significa que retiene para sí alguna cosa. Jesús le dice a Luis en el volumen 11, la lectura 119 de abril 1 de 1916, dice, hija mía, quien verdaderamente me ama, y en todo hace mi querer, su latido y el mío son uno solo, que es lo que veníamos mencionando ahorita, ¿verdad? Así que yo los llamo latidos míos, y como tales los quiero en torno y aún dentro del latido de mi corazón, todos dedicados a consolarme, a endulzarme todos mis latidos dolorosos, y su latido en el mío formará dulce armonía que me repetirá toda mi vida. Me hablará de las almas obligándome a salvarlas, pero, hija mía, para hacer eco a mi latido, ¿qué desapego se necesita? ¿Debe ser más vida de cielo que de tierra, más divina que humana? Basta solo una sombra, una pequeña cosa para hacer que el alma no sienta la fuerza, las armonías, la santidad de mi latido y por lo tanto no haga eco al mío, no armonice junto conmigo y yo me veo obligado a quedarme solo en mis dolores o en mis gozos. Y estos dolores los tengo por las almas que, quién sabe cuánto, me prometían, pero a la hora de llevarlas a cabo he quedado defraudado de sus promesas.
O sea, mucho fiat, 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 y a la hora que se presenta la situación, ay, el alma como que dice, no, espérate. Y entonces aquí Jesús se queda solo con sus dolores y con sus gozos. Y es triste, ¿no? Ver pues un reclamo de Jesús. Dice, pues, ¿sabe cuánto me prometías? ¿Sabe cuánto me decías? Y a la hora de la hora te echaste para atrás. Qué triste que la criatura tenga esta actitud ante Jesús. En el volumen 12, la lectura 114, de octubre 8 de 1919, Jesús le dice a Luisa, hija mía, la confianza en mí es la pequeña nube de luz en la cual queda el alma tan envuelta que le hace desaparecer todos los temores, todas las dudas, todas las debilidades, porque la confianza en mí no solo le forma esta pequeña nube de luz que la envuelve toda, sino que la nutre con elementos contrarios que tienen la virtud de disipar todos los temores, dudas y debilidades. En efecto, la confianza en mí disipa el temor y nutre al alma de puro amor, disipa las dudas y le da la certeza, quita la debilidad y le da la fortaleza. Es más, la hace tan atrevida conmigo que se aferra a mis pechos y chupa y se nutre, no quiere otro alimento y se ve que chupando no recibe nada, y esto lo permito para ejercitarla en la más alta confianza. Ella ni se cansa ni se separa de mi pecho, más bien chupa más fuerte, golpea la cabeza en mi pecho y complaciendo lo hago hacer. Así que el alma que verdaderamente confía en mí es mi sonrisa y mi complacencia. Quien confía en mí me ama, me estima, me cree rico, potente, inmenso. En cambio, quien desconfía no me ama en verdad, me deshonra, me cree pobre, impotente, pequeño, que afrenta mi bondad. Esto sería la manera en la que podemos nosotros ver la muerte en la divina voluntad, la Y muerte saber que propia. que todas estas verdades, ¿no? que hemos estado leyendo en este momento son verdades operantes, sí, que Ujú. actúan, que tienen que trabajar, o sea, salir fuera a través de nosotros, de nuestros actos, porque a veces podemos decir, sí, yo confío en Dios, pero luego estamos desesperados, estamos agobiados, lo decimos de palabra, pero con nuestros actos estamos demostrando lo contrario, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención estas palabras, la última que has leído, ¿no? Que dice qué afrenta a mi bondad, porque el alma que desconfía, entonces no conoce a Dios, no sabe que Dios es un Dios de amor, de poder, de misericordia, de santidad, de todo lo hermoso, de todo lo bueno y de todo lo que nuestra alma necesita, ¿no? Para podernos arrojar en esos brazos como niños pequeños, como niños pequeños. Y que deja mucho, mucho muy en claro qué es lo que Jesús quiere y espera de todas las almas, ¿verdad? No solamente el alma que vive en la divina voluntad, sino absolutamente de todos. Muchas gracias, ¿verdad?, por compartirnos estas verdades divinas de Jesús a través de ti, ¿verdad? Hacernos llegar estas palabras de Jesús en los libros de cielo, cómo nos va llevando, ¿no? Desde el primer momento que hemos empezado a leer estas lecturas hasta el último momento de llegar a esa plena confianza en Dios. A aquellos que quieran, ¿verdad?, formar parte de tus grupos, seguirte, tus charlas, tus formaciones. Adonai tiene un canal que nosotros hemos compartido también por el canal de Telegram, que es Divina Voluntad, siempre Fiat, ¿sí? Por ahí se pueden poner Mm. en contacto con Adonai y son enseñanzas desde cero, ¿no? Desde el que no conoce absolutamente nada, nada de la Divina Voluntad, hasta el que ya va conociendo para ir profundizando en estas verdades de cielo. Sí, Adonai, que Dios te bendiga. Igualmente, y siempre se lo digo, que Dios la recompense con el don de su divina voluntad en cada acto de su vida. A usted y a todos aquellos que estén dispuestos a vivir de este Mi don tan nombre santo. es Carito. Yo vivo en Tlaxcala, estado de la República Mexicana. Algunas cosas que yo he aprendido de la Divina Voluntad son gracias a mi Padre Jesús,
que Él ha sabido guiarme. Hace algunos años conocí a la Divina Voluntad en medio del dolor, la tristeza, el desamparo, porque tuve un duelo en relación con mi papá, porque dejó la fe católica y eso nos provocó una avalancha de problemas, de tristezas, de conflictos, y el apego que yo tenía hacia él pues era lo que me causaba el sufrimiento. Entonces, un día en oración pidiéndole al Señor que pusiera todo en su lugar, que él encontrara esa sanación para su alma por haberse alejado de la fe católica, por el rechazo que sentía por mi fe, por mí, por mi familia, pues que de alguna manera mi Señor lo arreglara. Y yo, pues en oración entré y le dije: Señor, me pongo en tus manos y hágase tu voluntad. Y desde ahí poco a poco me fue llevando en un sinnúmero de situaciones en las que pues fui desapegándome de mi papá, y cuando se atravesó el tiempo de la pandemia, él falleció en circunstancias pues tristes, porque el aislamiento de la pandemia no me permitió a mí estar cerca de él. Él falleció en el hospital y ese fue un dolor muy grande para mí, no el hecho de que haya muerto ni siquiera, sino pensar en qué circunstancias estaba su alma. Fue muy doloroso, fue muy tremendo, pero para este tiempo yo ya conocía la Divina Voluntad y el Señor poco a poco, a partir de esa experiencia, me fue sanando, fue dándome el conocimiento de las verdades divinas, del desapego hacia las personas, en todas las formas, tanto con mi padre, hacia con mis hermanos, incluso hasta con mi esposo, ese desapego para, para ciertas circunstancias que no deben de ser, porque a veces ponemos nuestra confianza más en la familia que en Dios. Entonces, todas esas heridas mi Padre Jesús las ha ido sanando en mí a través de todas las verdades divinas que yo he ido conociendo, y que lo que han hecho es cambiar mi vida. El don de la Divina Voluntad ha hecho grandes obras en mí. Ahora tengo solamente el deseo ardiente de morir por estar con mi Padre Jesús. Y es una pequeña experiencia de lo que yo he vivido y es lo que les puedo compartir. Bien.